Empezamos con el tema de funciones, con la pregunta 4 de julio de 2025. Esta pregunta 4 consta de dos apartados, el apartado 4.1 y el apartado 4.2. A elegir, nosotros vamos a hacer el apartado 4.1, en el que nos dice, da la función real de variable real, f de x igual a x partido x al cuadrado más 1, nos pide hallar el dominio, las asíntotas y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Fijaros que se trata de una función racional en la que tenemos denominador. Por tanto, su dominio sean todos los reales, exceptuando los valores para los cuales el denominador sea igual a 0. Para averiguar qué valores son los que hacen que ese denominador sea igual a 0, lo que hacemos es igualarlo a 0 y resolver la ecuación. En este caso nos sale una ecuación de segundo grado, pues vamos a resolver esa ecuación de segundo grado. Fijaros que este 1 pasaría al otro lado como menos 1 y luego lo que tendríamos que hacer es despejar la x al cuadrado. Para despejar la x al cuadrado aplicamos raíz, pero fijaros que nos queda la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 no existe, lo que significa que no hay ningún valor para el cual el denominador se me anule. Tiene sentido porque fijaros que x al cuadrado me da un valor positivo más otro valor positivo nunca se anularía, en todo caso me dará un valor positivo. Por tanto, el dominio, en este caso, para esta función, será todos los reales. Nos vamos a las asíntotas y empezamos con las asíntotas verticales. En este caso, al ser el dominio todos los reales, no existe ninguna asíntota vertical, ya que éstas aparecen en los valores en los que x no pertenece al dominio. Por tanto, nos vamos a las siguientes asíntotas, que son las asíntotas horizontales. Para averiguar las asíntotas horizontales, haremos el límite de la función tanto para menos infinito como para más infinito. Si ese límite tiene un valor, existe un valor numérico, existe asíntota. Si no tiene valor numérico, nos da infinito o menos infinito, pues es que no hay asíntota horizontal. Vamos a calcular esos dos límites. Empezamos con el límite cuando x tiende a infinito. Fijaros que lo que haremos es sustituir en la x ese infinito y nos da pues infinito partido infinito, que es una indeterminación. Para resolver este tipo de indeterminaciones lo que hacemos es quedarnos arriba y abajo con los términos de mayor grado. Por tanto, aquí nos quedaremos con la x y aquí abajo con la x al cuadrado. Al volver a resolver ese límite, lo que haremos es simplificar previamente. Fijaros que aquí esta x y este cuadrado se me irá y me queda el límite cuando x es infinito de 1 partido x. Al sustituir me va a dar 1 partido infinito y fijaros que un número partido infinito es 0. Por tanto, tenemos asíntota horizontal cuando la función va hacia más infinito. Esa asíntota horizontal es justo el eje x. Nos vamos al límite cuando x tiende a menos infinito y fijaros que al sustituir pues me daría menos infinito partido infinito, que es una indeterminación. Para resolver este tipo de indeterminaciones hacemos lo mismo, nos quedamos arriba y abajo con los términos de mayor grado. En este caso pues nos quedaríamos también arriba con x y abajo con x al cuadrado. Y fijaros que volveríamos a simplificar, x se va con x al cuadrado, con el cuadrado, y nos quedaría 1 partido x. Al sustituir, pues nos quedaría 1 partido menos infinito, que también es 0. Ya tenemos resuelto las asíntotas horizontales y nos iremos a las oblicuas. Pero fijaros que al tener asíntotas horizontales, oblicuas no van a haber, porque no puede haber asíntotas horizontales al mismo tiempo que oblicuas. Acordaros que si nos salen ya asíntotas horizontales, pues diríamos que asíntota oblicua no tiene la función, ya que no pueden existir oblicuos y horizontales al mismo tiempo. Ya tendríamos las asíntotas calculadas y nos iríamos a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que vamos a hacer es derivar nuestra función. Una vez tengamos derivada la función, lo que vamos a hacer es igualarla a 0. A partir de esa expresión obtendremos los puntos críticos, es decir, esos posibles máximos o mínimos. Esos posibles máximos o mínimos nos van a permitir dividir el dominio en intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para averiguar si esos intervalos son crecientes o decrecientes, la función es creciente o decreciente, lo que haremos es sustituir valores intermedios en la derivada. Si al sustituir esos valores intermedios en la derivada me sale positivo, es que la función es creciente. Mientras que si al sustituir un valor intermedio en la derivada me sale negativo, es que la función es
decreciente. Vamos a derivar nuestra función. Fijaros que tenemos una función que es el cociente entre dos funciones. Para derivar esa función tenemos que aplicar la siguiente regla de derivación. La derivada de un cociente entre dos funciones, acordaros que es la derivada de la de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo y todo dividido el de abajo al cuadrado. Pues vamos a aplicar esta regla de derivación en nuestra función y fijaros lo que nos va a quedar. Quedaría la derivada de x es 1 por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la derivada de la función de abajo. Fijaros que la derivada de x al cuadrado más 1, pues la derivada de x al cuadrado sería 2x, la derivada de una constante es 0. Al final nos quedaría solo 2x. Y toda la función pues dividida la función, el denominador al cuadrado. Ya tenemos derivada la función, vamos a simplificar, para ello hacemos las multiplicaciones, sería 1 por x al cuadrado, pues x al cuadrado, 1 por 1, 1, y luego menos x por 2x, pues menos x al cuadrado. Nos quedaría esto de aquí. Fijaros que tenemos x al cuadrado y menos 2x al cuadrado, esos dos términos se pueden agrupar. X al cuadrado menos 2x al cuadrado me daría menos x al cuadrado y luego ese más 1. Todo dividido entre la función, el denominador al cuadrado. Ya tenemos la derivada hecha. Lo que vamos a hacer ahora es igualarla a 0. Al igualarla a 0, fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí, pero el denominador se nos va a ir porque todo lo que está dividiendo pasa multiplicando, de manera que la expresión que nos queda es mucho más sencilla. Y tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. Para resolverla, esta x al cuadrado, esta menos x al cuadrado, la vamos a pasar al otro lado, de manera que nos queda pues x al cuadrado es igual a 1. Para despejar la x al cuadrado aplicamos raíz a ambos lados de la ecuación y nos quedaría pues que la x es igual a la raíz de 1. Acordaros que la raíz tiene dos valores, el positivo y el negativo. Por tanto, al final tenemos dos soluciones, menos 1 y más 1. Estas dos soluciones nos va a permitir pues dividir ese dominio en intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fijaros que los intervalos que nos van a quedar sería pues desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Si tuviéramos puntos donde la función no existe, también tendríamos que marcarlos para luego retirarlos de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este caso el dominio de tablos reales, por tanto, no tenemos que poner esos puntos donde la función no existe para luego retirarlos. Vamos a poner valores intermedios para luego sustituirlos en la derivada. Escogemos siempre valores intermedios que sean fáciles de sustituir en la derivada. Pues vamos a tomar, por ejemplo, fijaros, pues en el intervalo menos infinito hasta menos 1, pues pondríamos el menos 2, en el intervalo menos 1 hasta 1, el 0, el valor más fácil, y luego de 1 hasta más infinito, pues vamos a poner el 2. Vamos a sustituir estos valores en la derivada, pero fijaros que en la derivada no va a hacer falta sustituir en el denominador, porque el denominador es una función al cuadrado, eso siempre va a ser positivo, por tanto únicamente va a ser necesario sustituir en la parte de arriba, ¿vale? Así será más fácil. Entonces, fijaros, vamos a sustituir el menos 2, sustituimos solo en el denominador y fijaros que nos quedaría menos 2 al cuadrado, sería 4, pero como delante tengo un negativo, pues me va a quedar menos 4 y luego el más 1, pues menos 4 más 1, me queda el menos 3, eso es negativo, negativo por positivo, pues me va a dar que negativo. Eso significa que en el intervalo menos infinito hasta menos 1, la función es decreciente. Sustituimos el siguiente valor en la derivada, el 0, y fijaros que al sustituir el 0, pues me quedaría menos 0 al cuadrado más 1, eso sería 0 más 1 es 1, 1 es positivo, por tanto positivo por positivo me va a quedar positivo. La función en el intervalo menos 1, 1 es creciente. Nos vamos al siguiente intervalo, en el que vamos a sustituir 2 en la función derivada, y al sustituir ese 2 en la función derivada, fijaros que me quedaría 2 al cuadrado, pero delante tengo un signo negativo, me quedaría menos 4 más 1, eso da menos 3, que es negativo, negativo por positivo, pues me da negativo. Eso significa que en el intervalo 1 hasta más infinito la función es decreciente. Ya tenemos identificados esos intervalos, pues vamos a escribirlo. Fijaros, la función es decreciente en menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta más infinito. Fijaros, en este intervalo de aquí es decreciente y en este intervalo de aquí es decreciente. Acordaros que no cogemos en los infinitos ni el menos 1 ni el 1, porque esos son los puntos críticos en donde la función ni crece ni decrece, es el punto justo en el que está en el límite, ¿vale? Entonces acordaos que en estos intervalos nunca cogemos los extremos. Para
creciente, fijaros que solo tenemos un único intervalo, es el intervalo que da desde -1 hasta 1 sin coger ni el -1 ni el 1. Ya tendríamos esos intervalos de crecimiento y decrecimiento y nos iríamos al siguiente apartado. El siguiente apartado lo que nos pide es que calculemos si existen los valores máximos y mínimos relativos y absolutos de la función. Fijaros que en -1 la función decrece y luego crece. Si decrece y luego crece, esto es como un valle, en -1 tenemos un mínimo. Mientras que en 1, fijaros que la función hace como una montañita, primero crece y luego decrece, pues eso significa que en 1 tenemos un máximo. Sin embargo, no podemos decirlo tal cual, tenemos que dar también el valor de la y, porque siempre que se trate de puntos tenemos que decir la coordenada x y la coordenada y. Para calcular la coordenada y de estos dos puntos, acordaros, bueno, y de cualquier punto, ¿vale? Siempre la coordenada y lo que vamos a hacer es sustituir en la función original, ¿vale? Entonces, sabemos que tenemos un mínimo relativo y también absoluto, porque es el único que hay, en x igual a -1, y la y pues lo vamos a calcular sustituyendo de la función original ese valor de la x, ese valor -1. Sustituimos la función original, -1 aquí, y aquí -1 al cuadrado más 1, pues me daría aquí -1 dividido 1 más 1, pues -1 partido 2, ¿vale? Esa sería la coordenada y. Por tanto, tenemos un mínimo relativo en x igual a -1 y igual a -1 medio. Para el máximo, fijaros que habíamos dicho que el máximo tenemos en x igual a 1, haríamos lo mismo para calcular la coordenada y de ese máximo en la función original. Fijaros, en la función original sustituimos ese 1 y fijaros que aquí me quedaría 1 dividido 1 al cuadrado más 1, es decir, me quedaría pues 1 partido 2. Por tanto, tenemos un máximo relativo absoluto en la coordenada x igual a 1 y la coordenada y igual a 1 medio. Ya tendríamos identificados esos máximos y esos mínimos y nos iríamos al siguiente apartado. En el apartado 4.1.3 nos dice representar la función f de x. Antes de representar la función, lo que vamos a hacer es obtener los puntos de corte, porque los puntos de corte siempre nos pueden ayudar un poco a representar esa función. Acordaros que para calcular los puntos de corte, pues con el eje x, lo que vamos a hacer es la y igual a 0. Entonces, es decir, donde pone f de x, ahí vamos a poner un 0 y vamos a ver para qué valor de x corresponde esa y igual a 0. Entonces, fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí, el denominador pasa multiplicando y al final nos queda x igual a 0. Por tanto, el punto de corte es el x igual a 0 y igual a 0. Esto es punto de corte tanto con el eje x como el eje y. Por tanto, seguramente ahora al calcular el punto de corte con el eje y, pues nos va a coincidir el punto. Pero vamos a comprobar, fijaros, para calcular el punto de corte con el eje y lo que hacemos es sustituir x igual a 0 y obtener el valor de la y que corresponde a ese x igual a 0. Es decir, voy a sustituir aquí 0 y voy a calcular el valor de la y. Entonces, nos quedaría esta expresión de aquí. Fijaros que 0 partido 1, al final nos va a quedar 0, por tanto nos queda y igual a 0. Por tanto, el punto de corte también es x igual a 0 y igual a 0. También es el punto 0, 0. Ya tenemos los puntos de corte calculados, pues ya nos iríamos a representar nuestra función. Ya tenemos toda la información necesaria para poder representar nuestra función. Fijaros que nuestra función, el dominio son todos reales, lo que significa que no vamos a tener asíntotas verticales. También teníamos una asíntota horizontal en y igual a 0. Acordaos que una asíntota horizontal es una línea horizontal a la cual la función se va a ir aproximando sin llegar a tocarla. Entonces, fijaros que esa asíntota horizontal, al ser igual a 0, lo que significa es que justo esa línea horizontal coincide con el eje x. Pues vamos a dibujar esa línea a la cual la función se irá aproximando. También teníamos un punto de corte con los ejes, ese punto 0, 0, ¿vale? Pues tenemos, fijaros, tenemos ese punto, y un mínimo y un máximo tanto relativo como absoluto, ¿vale? Solo tenemos un mínimo, por tanto es relativo y absoluto, y un máximo único, máximo pues relativo y absoluto. Vamos a representar este mínimo, está en el punto -1, la coordenada x y la coordenada y -1 medio, es decir, -1 y -0,5, pues -1 y -0,5 más o menos sería por aquí, fijaros, aquí. Ese es el mínimo y el máximo lo tenemos en la coordenada x1 y la altura pues 1 medio que sería pues 0,5 pues más o menos por aquí, ¿vale?
Y ahora ya teniendo en cuenta los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues ya podemos empezar a dibujar nuestra función. Fijaros que nos dice que la función es decreciente desde menos infinito hasta menos 1. Eso significa que la función irá decreciendo, ¿vale? Pero no podemos hacer así y atravesar esa asíntota horizontal porque no hay más puntos de corte. Lo que significa es que vamos a ir decreciendo la función, pero despegándola de esa asíntota horizontal. Vamos a ir decreciendo, decreciendo, decreciendo. Y fijaros hasta dónde irá ese decrecimiento, hasta ese mínimo, hasta ese valor menos 1, ¿vale? Vamos a ir despegando nuestra función de la asíntota horizontal, vamos bajando, 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 hasta llegar a ese punto x igual a menos 1. A partir del x igual a menos 1, fijaros que la función es creciente hasta 1, por tanto ahora vamos a ir creciendo, creciendo y también como tenemos esos puntos, fijaros, tenemos el punto de corte y tenemos hasta ese máximo, pues vamos a ir creciendo, creciendo, pasando por esos puntos, ¿vale? Fijaros, hasta el máximo. A partir del máximo, que es x igual a 1, fijaros que la función empieza a decrecer hasta más infinito. No vamos a atravesar esa asíntota horizontal porque no tenemos más puntos de corte, sino lo que vamos a hacer es ir aproximándonos a esa asíntota horizontal sin llegar a tocarla poquito a poco, poquito a poco. Y en el infinito se supone que la función pues ya tocaría a esa asíntota horizontal. Entonces haría algo así. Fijaros, tenemos aquí nuestro mínimo, ¿vale? Que hace una especie de valle. Y aquí tenemos nuestro máximo, ¿vale? Entonces ya tenemos la función representada y ya nos iríamos pues al siguiente ejercicio.